Hola, mi nombre es Ariel Garis. Bienvenidos a este nuevo episodio del ciclo Libros para Atorrantes, donde siempre decimos que aquí damos los primeros indicios para después hacer investigaciones, averiguaciones, estudios, lo que fueren mucho más precisos y profundos sobre aquellos materiales que traemos aquí para presentar y para hablar someramente de ellos. Em, Libros que damos o trazamos la hoja de ruta para poder transitarlos después con mayor detenimiento, como se merecen. Bueno, en esta oportunidad, y no es la primera vez que vamos a hablar de arqueología, porque el libro en cuestión es un libro bastante, como verán, delgadito, ¿no? Que es, pero la extensión no tiene nada que ver con el contenido tan rico, tan abrumador y con una economía de palabras, ¿no? Que realmente mm, envidiamos muchos, que nos dedicamos a veces a escribir. Bueno, yo en lo personal tengo que decir frecuentemente, pero los que nos ocupamos de escribir, de hacer algo, a veces, quiero decir, nos cuesta ese ahorro de palabras y en tan pocas oraciones decir mucho, ¿no? Eso es muy difícil de lograr. Bueno, el libro en cuestión es Costumbres y supersticiones en el valle, en los valles calchaquíes. A veces en algunos materiales arqueológicos, etnográficos, aparece, o antropológicos, aparece el Valle Calchaquí, es una serie de valles, ¿no? Valle de Gualfín, Chocabil, son otros valles, es una cadena de valles en el noroeste argentino y que se extienden desde Jujuy hasta La Rioja, pasando por supuesto, Catamarca y Tucumán. Bueno, el noroeste argentino, la riqueza, la gran rica zona arqueológica de nuestro país. Costumbres y supersticiones en los valles calchaquíes es un informe, una especie de informe, de allí ese estilo abreviado de palabras lacónico, lacónico quiere decir mm, de palabras precisas, justas, no falta ni sobra nada, pero la información es, insisto, precisa y abarcativa, general. Le pertenece, su autor es el que se considera uno de los padres de la arqueología argentina, es el padre de la arqueología argentina, de los estudios arqueológicos como ciencia, como tal, Juan Bautista Ambrosetti, ¿no? Juan Bautista Ambrosetti, que junto a su amigo y discípulo Salvador de Benedetti son los primeros arqueólogos argentinos en estudiar o en seguir, en hacer sus investigaciones de esta disciplina con rigor científico. Además, se lo considera el padre de los estudios folclóricos sobre la Argentina. Ambrosetti ha hecho una carrera mm, loable, sin parar, eh, hombre dedicado de lleno al trabajo de investigación, no solo en el noroeste argentino con la etnia calchaquí, que tiene mm, diversas eh, parcialidades que la componen, Diaguitas, Pasiocas, Quilmes, etcétera. Pero vamos, también hizo aportes sobre los guaraníes, ¿no? Al este argentino. Así que Ambrosetti ha trabajado encomiablemente, ¿no? Por los pueblos originarios argentinos. No está popularmente muy reconocido su nombre, de sus aportes, pero en cualquier bibliografía sobre libros de antropología, arqueología, etnografía, vas a encontrarlo.
Él había trabado amistad con Florentino Meguino, el antropólogo científico argentino. También Ameguino era autodidacta, ¿no? Pero bueno, y juntos desarrollaron una, diversos proyectos y una obra que, que dio punto de inicio, insisto, a la arqueología y a la antropología y a la etnografía, a los estudios geográficos, ¿no? Eh, con rigor y criterio método científico. Bueno, Ambrosetti, siempre es necesario, antes de adentrarnos en la obra de un autor, algo sobre su biografía. No, no quiero ser pesado, insistir con datos biográficos pesados, pero es necesario para comprender no solo al hombre, sino para comprender al texto. Comprendiendo la vida del hombre, comprendemos el texto que escribió el hombre. ¿Mm? Ambrosetti nació en Entre Ríos, en Gualeguay, ¿no? En 1865. Era hijo de italianos, el papá era un empresario, comerciante italiano. Ambrosetti va a estudiar luego en Buenos Aires, ¿no? Tiene un paso por un colegio inglés, luego en el Colegio Nacional y después de allí trabará amistad con Florentino Meguino, ¿no? Y así su vida va a girar y ahí encuentra su vocación, estudiar mm, la antropología, la arqueología, los pueblos precolombinos argentinos. Bueno, y murió en Buenos Aires en 1917, dejando una vastísima obra. En 1904 fue uno de los patrocinadores, perdón, de la creación del Museo Etnográfico de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, en Buenos Aires, y fue su primer director. Tuvo diversos cargos catedráticos, ¿no? Pero se lo recuerda y se lo recordará siempre porque junto a De Benedetti, ¿no? Hallaron en 1908 en Jujuy el Pucará de Tilcara, ¿no? En la quebrada de Humahuaca. Lo desenterraron, descubrieron la famosa ciudad. Pucará es una elevación, una fortaleza indígena de pueblos precolombinos en el noroeste argentino. Hubo diversos pucarás, ¿no? Que servían como núcleo habitacional para una parcialidad, un grupo, ¿no? Servía como centro religioso, también como fortaleza militar ante ataques de extranjeros, de pueblos, de invasores, o también en las guerras internas, ¿no? Que las hubo mucho en los valles calchaquíes. Juan Calchaquí, de allí, el famoso cacique, de allí los valles reciben ese nombre. Los tilcaras habían em, este, mm, elevado esa fortaleza, el Pucará de Tilcara, una zona también en la que habitaban los indígenas omahuacas. Ahora bien, Ahora bien, también los pucarás servían como necrópolis para el entierro de los familiares de diversas clases sociales. Por lo tanto, se puede inferir que allí se realizaban rituales no solo funerarios, sino también religiosos. La creación de los pucará tuvo mucho que ver en ella a partir del siglo XV, cuando se produjo desde el Cusco, la capital del imperio incaico, la invasión de los incas del Tahuantinsuyo, ¿no? Que avanzaron y esa zona, el noroeste argentino, más parte de Chile, el norte chico chileno, se convirtieron en el Cola Suyu, es decir, en la parte más austral del imperio incaico. Entonces, gracias a la influencia incaica, los calchaquíes, tilcaras, omahuacas, quilmes, diaguitas, un nombre impuesto por los incas, pudieron hacer
esas magníficas construcciones. El libro es impresionante, como decía, su estilo, es de 1895. Recordemos que estamos en pleno auge del positivismo en Argentina y que eh, hay una clara delimitación entre el mundo de la civilización y el mundo que no lo es. Bueno, De Benedetti da alguna pista como para decir que en él hay una comprensión sobre cómo y por qué vivían así y respetando las costumbres de los pueblos originarios. Em, el libro, Costumbres y supersticiones en los valles calchaquíes, es una investigación centrada en Cachi, en Salta, donde en la estancia de los Uriburu, familia tradicional de la provincia de Salta, está pasando allí Ambrosetti unos días. En las noches, en los galpones, ¿no? Entre mate y mate, entre comida y comida, entre vasos de aguardiente, vasos de vino que va y que viene, él entra en contacto con algunos grupos calchaquíes, sobrevivientes, descendientes de aquellos grupos. Sobrevivientes digo porque en el siglo XVI, después de la invasión incaica, vino la invasión española y allí se desarrollaron en esta vasta zona las guerras calchaquíes, haciendo donde tuvieron su epicentro en Catamarca, pero duraron 120 años, ¿no? Luego muchos grupos fueron llevados a encomiendas, en el caso de los Quilmes, trasladados hasta el puerto de Buenos Aires, hasta la ciudad de los Quilmes, ¿no? En honor a ellos. En honor a ellos, digo. Ahora, presenta las costumbres, porque es un antropólogo, es un folclorólogo, ¿no? Le interesa esto de lo que viven y él y cómo se vive. Entonces él notaba, lo cuenta Ambrosetti, que eh, los indígenas eran un tanto parcos para entrar en confianza y contarle costumbres y explicarle el porqué de ciertas costumbres, hasta que entra en una amistad con ellos. Están las fotos de los grupos por ejemplo, este, a los cuales realizó entrevistas, ¿no? Y aquí está eh, Juan Bautista Ambrosetti. Bueno, eh, empieza con las antiguas costumbres, por ejemplo, la costumbre de los sacrificios humanos, que tanto nos cuesta creer. Estamos en el positivismo, les dije, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue muy fuerte en la Argentina, en la generación del 80, ni hablar que llevó adelante la organización política de la Argentina moderna. Ahora, él lo entiende por una vieja superstición, ¿no? Que le fue dicha el cachi o cachí, un baten, o batén, un numen, un dios al cual había que aplacar, y se aplacaba mediante los sacrificios humanos. Entonces él comienza allí a entender ciertos comportamientos. Después el cachi eh, perdón, el chiqui o el chiquí o el baten, el chiquí pasó a ser sinónimo de mala suerte, ¿no? Pero al principio era una entidad, un espíritu funesto, ¿no? De allí explicaríamos los sacrificios humanos. Después, la costumbre de coquear, masticar la hoja de coca, bueno, tiene que ver con la altura, la soledad de los valles. Hay mucho de la arqueología del paisaje, cómo el paisaje interviene en la creación de ciertas costumbres, ¿no? Y la Pachamama, ¿no? Las zapachetas, como eh, aquel acto de manifestación que tiene el hombre de los valles calchaquíes para agradecerle a la madre tierra los frutos recibidos. Las costumbres, la religiosidad de los calchaquíes, de todo el valle calchaquíe, con todos sus grupos y parcialidades, tuvieron que convivir con los incas y después tuvieron que convivir con el cristianismo traído por los españoles. Y todo terminó en un sincretismo religioso, muy rico para estudiar, muy variado, y el libro es sumamente accesible y uno está dialogando con esos calchaquíes que Ambrosetti entrevistó. Bueno,
Espero que lo disfruten si los consiguen. Chao.